Bienvenidos una vez más a este nuevo espacio que desde hoy decidimos llamar La Migración en Titulares, de Cápsula Migrante. Como saben, marzo es el mes en el que se conmemora la lucha histórica de las mujeres por la igualdad de derechos y oportunidades en todo el mundo. Hoy queremos iniciar hablando sobre las mujeres migrantes, aquellas que dejaron sus países de origen, sus familias, para conseguir desarrollarse en mejores condiciones, para ellas, sus hijos, esposos, padres o madres. En años anteriores, la migración era de hombres. Ellos salían y eran los que abrían el camino. Sin embargo, con el paso de los años, esto ha ido cambiando. Ahora las mujeres cada vez más migran. Salen de sus casas a buscar esa mejor calidad. En muchas ocasiones, ellas se ven obligadas a separarse de sus hijos, de sus padres o esposos, por un tiempo hasta establecerse en el país que las está acogiendo. En las rutas migratorias y en los países de destino, las mujeres están expuestas a diversos desafíos. Delitos como la violencia de género, el tráfico de personas y la explotación sexual son algunos de los que han afectado a estas mujeres que buscan desarrollarse social y profesionalmente en el país al que están llegando. Hay organizaciones que ayudan a evitar que esto no ocurra. Sin embargo, es una realidad que afecta a las mujeres, que a veces quedan vulneradas y sin una red de apoyo. Desde el punto de vista económico, ellas también contribuyen al desarrollo de los países. Realizan labores tan importantes como la de los cuidados o empleos domésticos, pero reciben bajas remuneraciones y pocos beneficios. Aún así, mantienen a sus familias, crean redes de apoyo y contribuyen con el envío de remesas a países como Venezuela, que actualmente atraviesa una crisis política, social y económica. Sabemos que cada una tiene una historia, pero pocas veces se visibilizan. Debemos ver como una obligación seguir creando espacios de conversación para escucharla, conocer sus experiencias como migrantes, pero también como mujeres, como madres, como trabajadoras. Escuchar qué las mueve, qué las atraviesa y qué las impulsa a seguir. Sus derechos y sus sueños no se acabaron porque haya cruzado la frontera. ¿Qué más ocurrió en las Américas? El gobernador Ron DeSantis, durante un evento en Florida, Estados Unidos, presentó un proyecto de ley en contra de las políticas migratorias del presidente Joe Biden. El martes 7 de marzo comenzó la legislatura 2023 y podría implicar consecuencias graves para los migrantes en este estado. Nuestro compañero Héctor Villa tiene el reporte. El pasado 15 de febrero, el gobernador de Florida escribió en su cuenta en Twitter que el estado estaba utilizando todas las herramientas disponibles para proteger a sus ciudadanos de las políticas de fronteras abiertas del presidente Joe Biden. Además, firmó una legislación para continuar con el programa de transporte de extranjeros ilegales, como él mismo los llamó, a las jurisdicciones santuario. Justamente tuvimos una conversación con Ade Ferro, directora ejecutiva de Venezuelan American Caucus, quien explicó un poco este y otros proyectos anti-inmigrantes que se introdujeron en el pleno de la legislatura. Primero es que si un inmigrante indocumentado se enferma y tiene que ir a un hospital, el hospital va a estar obligado a hacer un reporte sobre ese inmigrante indocumentado. La segunda es que si una persona que vive en Florida tiene, y me voy a referir específicamente a los familiares, porque esa es la realidad de casi todos nosotros aquí en Florida. Si tiene un familiar que llegó sin documentos, que está esperando, por ejemplo, TPS, porque esa es la otra, la definición de indocumentado es bien, no está bien definida. Si tú, residente de Florida, tienes un familiar o un amigo a quien tú estás ayudando y que está en estos procesos, o que simplemente está indocumentado, tú puedes ir a la cárcel. Va a ser considerada una felonía de segundo grado. La medida no distingue de nacionalidad, como le explica la especialista, abarca de personas que hayan migrado hacia el estado de Florida y en la actualidad no tengan ningún estatus regular. Desde un ucraniano que han estado entrando, hasta un cubano, un venezolano, alguien de Europa, alguien de Canadá, o sea, esto abarca a toda la inmigración que pueda estar en el estado de la Florida. El parol humanitario, digamos que no entra dentro de este, no debería ser incluida dentro de esta ley, aunque ya no sabemos nada, porque
Cuando tú entras a Estados Unidos con el parol, entras de manera legal, entras por un puerto aéreo de manera legal y a ti hay un oficial de inmigración que te permite entrar legalmente. Entonces, digamos que las personas que entran con el parol humanitario, que también están tratando de suspender los 20 estados de liderazgo republicano en los tribunales y que estamos esperando qué va a pasar con el parol, las personas con el parol no deberían estar incluidas en esta ley draconiana. El proyecto se introdujo la semana pasada. La percepción de Ferro es que el proyecto se apruebe en la Cámara y la medida se implemente afectando a las comunidades emigrantes en este estado. Se estima que en la actualidad hayan aproximadamente 700.000 venezolanos en Estados Unidos y según Ferro unos 300.000 estarían en Florida. Para Cápsula Migrante, Héctor Villa. ¿Cuáles son los desafíos que atraviesan las mujeres latinoamericanas que quieren buscar oportunidades en Estados Unidos? ¿Cuál es la realidad a la que se enfrentan al cruzar la frontera mexicana con este país? María Laura Chan nos cuenta sobre el reporte realizado por El Faro y las dificultades que atraviesan estas mujeres para llegar a sus destinos. Recientemente se publicó en el medio El Faro un trabajo en el que mencionan los obstáculos que tienen las mujeres que deciden emprender el viaje desde Centroamérica hasta Estados Unidos y atraviesan la peligrosa frontera de México. Ellas mencionan el acoso, la violencia sexual, los embarazos y también el hecho de la carga de hijos y familia que dependen de ellas en el tránsito, como estos aspectos que las repercuten de manera negativa. Cada vez más son niñas y mujeres las que solicitan asilo en México o que buscan llegar a Estados Unidos, y en todos sus casos el cuerpo empieza a ser un elemento que les dificulta este tránsito. El riesgo es tal que en el camino a la píldora del día después se le conoce como píldora anti-México, entendiendo que en cualquier momento pueden ser violadas y quedar embarazadas. Pero la situación de desigualdad de las mujeres, no solo de las mujeres migrantes, realmente los riesgos están incluso dentro de sus hogares. En el 2015 la ONU realizó un estudio y las mujeres que solicitaban asilo desde Honduras, Guatemala y El Salvador dijeron que escapaban de sus hogares precisamente por la violencia de género. Es decir, que estas mujeres escapaban de sus casas siendo víctimas de violencia de género, iban hasta México intentando cruzar a Estados Unidos y durante ese camino también eran víctimas de violencia de género en distintas medidas. Las mujeres en Centroamérica también dicen que durante la pandemia y el confinamiento la violencia de género aumentó, pues se quedaron encerradas con sus agresores, e incluso también por parte de las pandillas que estuvieron en esa época mucho más peligrosas. El tránsito de una mujer migrante cuenta entonces con una infinidad de dificultades, y el hecho de que sean mujeres les incluye y le pone una capa más de complejidad. De hecho, Médicos Sin Fronteras habla del cuerpo feminizado como una ente que mira, que agrupa todas las violencias y además encuentra barreras al momento de tener acceso a los servicios básicos, incluidos el servicio de la salud y de la salud reproductiva. Por ejemplo, se sabe, en el caso de las mujeres en tránsito, que la ley de migración mexicana, en teoría, garantiza el acceso a los servicios de salud, independientemente del estatus migratorio. Pero a pesar de ello, las mujeres embarazadas expulsadas, por ejemplo, a México desde los Estados Unidos, son rechazadas en los hospitales. También se sabe, por ejemplo, que muchas de ellas ni siquiera se acercan a los establecimientos porque entienden que puedan ser víctimas de más violencia y completamente ignoradas. De hecho, Médicos Sin Fronteras tiene haciendo un trabajo muy amplio atendiendo a mujeres en esta situación, a mujeres migrantes o en tránsito, incluso dentro de los mismos países de Centroamérica, y ellas revelan que pueden detectar varios casos de violencia sexual, pero la cifra que ellos dan, que por ejemplo fue de 51 entre el meses de marzo y diciembre del año pasado,
es muy escasa y es un subregistro, porque realmente no se sabe a ciencia cierta, porque las mujeres no necesariamente van a denunciar cuando sufren este tipo de agresiones. Algunas medidas que toman las mujeres migrantes para protegerse es el de utilizar albergues, en vez de utilizar albergues, alquilar cuartos, incluso cambiar su aspecto para uno mucho más masculino y menos apetecible en el sentido más crudo de la palabra. Y bueno, buscan la manera de proteger sus cuerpos para poder superar estas situaciones difíciles, cuestiones que consideramos muy injustas y que esperamos que desde los estados pueda haber un mayor políticas públicas que tengan en cuenta esta situación y estos riesgos diferenciados para las mujeres migrantes. En Ecuador han implementado diversas políticas de regularización para los venezolanos que actualmente no tienen un estatus migratorio. Jefferson Díaz, desde este país, nos cuenta el contexto de la migración venezolana y las políticas de integración. La situación de los venezolanos migrantes viviendo en Ecuador es compleja, pero para este video quiero conversar sobre 2 puntos. El primero, la regularización. En septiembre del año pasado, el gobierno ecuatoriano comenzó un proceso extraordinario de regularización para los venezolanos que viven en este país. Un proceso que se divide en 2 etapas. Una primera etapa para regularizar a los venezolanos que entraron por puntos migratorios regulares y la segunda etapa para regularizar a los venezolanos que entraron por puntos migratorios irregulares. Durante este proceso de regularización se le entrega a los venezolanos la visa VIRTE, una visa que otorga una residencia temporal por 2 años y que le permite trabajar de manera formal y acceder a todos los servicios básicos que cualquier ciudadano tiene en este país. Según cifras de Cancillería, hasta marzo de este año se han entregado un poco menos de 50.000 visas y el gobierno ecuatoriano tiene una meta de regularizar a 320.000 venezolanos que viven en este país. El proceso de regularización comenzó en septiembre de 2022 y termina en agosto de 2023. Ahora, esto me lleva a mi segundo punto. Actualmente hay un gran subregistro de cuántos venezolanos viven en Ecuador. Según cifras del Ministerio del Interior de este país, hay alrededor de 502.000 venezolanos viviendo en Ecuador. Pero, según cifras de la Organización Internacional de Migraciones, OIM, durante 2022 se fueron al menos 100.000 venezolanos de este país. ¿A dónde se fueron? A los Estados Unidos, a Europa y algunos regresaron a Venezuela. ¿Por qué se fueron? Bueno, esto también tiene muchas respuestas, pero principalmente el tema pandemia afectó muchísimo la estabilidad de los venezolanos en este país. No hay suficientes oportunidades de empleo, no hay suficientes oportunidades para desarrollar algún tipo de emprendimiento y además la pandemia exacerbó algunas actitudes xenófobas y discriminatorias, no solo en Quito, sino también en Guayaquil, en Cuenca, en Manta, donde pudimos observar como venezolanos se les dificultaba arrendar un apartamento, acceder a los servicios de salud, acceder a los servicios de educación, acceder a todos los servicios que deberían garantizarse para cualquier ciudadano en este país. No se sabe si el gobierno ecuatoriano logrará esa cifra de regularizar a 320.000 venezolanos, principalmente porque no sabemos ya cuántos venezolanos hay en este país. Lo seguro y lo que sí podemos decir es que la situación se vuelve cada vez más compleja y cada vez más vemos a venezolanos yéndose a través de Colombia hacia los Estados Unidos o vemos a venezolanos cruzando la frontera sur hacia el Perú para poder migrar hacia Chile. Eso es parte de la situación de los venezolanos migrantes en este país. Esto ha sido una colaboración para Cápsula Migrante. Mi nombre es Jefferson Díaz. Gracias por acompañarnos en esta edición de La Migración en Titulares. Yo soy Pirina Sora y quiero invitarles a que se suscriban en nuestro canal Cápsula Migrante y así puedan recibir toda la información verificada sobre lo que ocurre con la migración en Latinoamérica y en el mundo.
Yo me despido y será hasta una próxima oportunidad.